pues hay que decir que hay unos riesgos de la minería para el desarrollo sostenible y hay que entender que la minería, que es una actividad necesaria, tiene altos riesgos desde el punto de vista del desarrollo sostenible cuando se entiende los límites como el tipo de desarrollo que reconoce unos límites que impone la naturaleza al desarrollo económico y social. Por eso yo creo que cada vez más la aprobación de proyectos mineros se vuelve más compleja. Y hay unos riesgos que tienen que ver con que la minería no genere desarrollo económico local o regional, que exacerbe la violación de los derechos humanos y la violencia y que genere graves daños ambientales. Voy a referirme sobre todo a la minería de metálicos y hay que decir que buena parte de la minería de metálicos en Colombia está ubicada en la región andina, en la montaña, en la región montañosa andina. Y eso genera unos problemas, porque hay en la región andina colombiana, distinta a otras regiones mineras del mundo, y en esas regiones donde se quiere hacer la minería, hay unos grandes asentamientos humanos, hay una presencia, un gran sector de la economía campesina y hay conflictos por el uso y la propiedad de la tierra. Además, los riesgos se incrementan con la vulnerabilidad, los riesgos para la minería se incrementan con la vulnerabilidad ambiental del territorio colombiano, en particular con del sector andino. Vulnerabilidad que tiene que ver con la juventud de las montañas andinas, vulnerabilidad que tiene que, incremento de la vulnerabilidad que tiene que ver con la gran deforestación que ha habido en la región andina e incremento de la vulnerabilidad como consecuencia del cambio climático. Y además hay que recordar que la región andina tiene una enorme riqueza en biodiversidad. Naturalmente, cuando se trata de hacer un proyecto minero, lo que hay que mirar es si es posible enfrentar razonablemente esos riesgos. El riesgo climático es complejo, porque las consecuencias del cambio climático significa para muchas de las regiones de la región andina el incremento de las lluvias torrenciales, el incremento de estar muy lluviosas, lo cual hace más arriesgada la gestión minera. Además hay que recordar que Colombia es el país que más llueve del mundo. En el año 2014 fue en el que más llovió en el mundo. Y eso también tiene unas consecuencias para la actividad minera. Y no podemos olvidar que la actividad minera también se vuelve compleja porque tiene que enfrentar con territorios de una alta diversidad biológica, lo que significa alta diversidad en especies, alta diversidad en ecosistemas, y eso hace complejo también ese tipo de operación. Los riesgos sociales y las lecciones de la experiencia son muy fuertes en decirnos que a nivel local las comunidades reciben con frecuencia muy poco. Por ejemplo, en un estudio para 2002-2010 en los principales departamentos mineros del Perú, que es un país evidentemente con más minería que Colombia, se encuentra que los niveles de pobreza son mayores en los municipios mineros que en la media nacional. En Colombia, el doctor Rudas, entre otros, ha estudiado el tema y se encuentra aquí cómo la gente que vive en las áreas de minería y petróleo, minería de carbón y áreas petroleras son en promedio más pobres que la media nacional. Y allí está medida con el NBI y con el índice multidimensional de pobreza. Y también se observa, y aquí vemos el caso del oro, cómo las regiones mineras del oro son altamente violentas en comparación con el resto del país, cómo la mortalidad infantil es mayor en general en las áreas mineras y cómo las necesidades básicas insatisfechas también son mayores en las áreas de minería del oro, y lo mismo con población en condiciones de miseria mayor en las áreas de minería del oro. Entonces claramente se ve una gran incapacidad o hay un problema estructural de algún orden. No vamos a entrar sobre las causas, pero lo cierto es que afirmar que con la minería se va a redimir una región, eso no parece cierto. Yo conozco muy bien el caso en Perú de la mina Yanacocha, que es la mina más grande de oro de América Latina, y hoy en día ahí se resiste
las comunidades a que se amplíe esa minera en un conflicto socioambiental enorme, porque consideran que en 20 años lo único que han recibido son costos sociales y ambientales. Y un riesgo muy grande de la minería es el de transformar el uso tradicional del territorio construido por cientos de años. Yo creo que el caso quizás más emblemático hoy en día que se está convirtiendo en Colombia es el caso de la Quebradona, en la cual no es solamente la Quebradona, sino se habla de generar un distrito minero en toda esa región antioqueña que tiene altos valores ecológicos, agrícolas y paisajísticos y una tradición en eso. Entonces también es ese otro riesgo que hay que considerar. Los riesgos ambientales, pues se conocen, ¿no? La minería tiene más riesgos ambientales que la mayor parte de actividades humanas. Y naturalmente, cuando se evalúa un proyecto minero, pues lo que hay que evaluar es justamente si esos riesgos son, en qué forma se minimizan los riesgos y si es posible lidiar con esos riesgos. Obviamente tiene que ver con el riesgo de la degradación y destrucción de la biodiversidad, tiene que ver con el riesgo de los drenajes ácidos, que es muy importante, tiene que ver con los impactos en los recursos del agua, ya sea por destrucción o degradación de acuíferos o por uso masivo del agua. Y también hay el riesgo que es muy notorio y que en Colombia es muy subestimado, que son los impactos a perpetuidad. Uno de los mayores riesgos es la de la disposición de desechos. En la minería del oro, por ejemplo, son millones de toneladas de desechos de relave, producto de se llaman de relave, productos de la minería constituidos por una mezcla de rocas molidas, agua, elementos como arsénico, plomo, cadmio, cromo, sulfatos, etcétera, algunos con un alto potencial de producción de drenajes ácidos. Y para resolver este problema se utilizan las presas húmedas como estrategia de disposición. Y esas presas húmedas se construyen en una forma progresiva que muchas veces generan unos enormes riesgos de que colapsen. Son unos gigantes de lodo. Y esas represas han llevado a accidentes de la mayor gravedad. Estamos hablando aquí del accidente de 2015, que esta población fue claramente sepultada en Brasil y por una mina que estaba filial de Vale y Billington. No estamos hablando de cualquier minera, estamos hablando de la minera una de las mineras más importantes del mundo, y tuvo este accidente gravísimo en vidas humanas y en impactos ambientales. Y en el año 2019 el colapso de esta represa en Brumadinho, que sepultó una parte de la población, 300 habitantes muertos y los costos ambientales enormes. Hoy en día se habla que esos riesgos se pueden resolver, que entonces hoy en día para tratar de resolver ese problema en Colombia se está planteando ya no este tipo de presas húmedas que pueden colapsar y desarrollar desastres como los recientes de Brasil, sino se habla de las presas de relaves secos, como la que aparece aquí retratada. Pero eso va a tener que mirarlo la autoridad ambiental con mucha atención, porque de acuerdo a la literatura, esos relaves secos son seguros por debajo de una lluvia promedio de 50 milímetros al mes. Y resulta que todas las regiones donde se está planeando la minería en Colombia de oro tienen lluvias mensuales que claramente exceden esos 50 milímetros, con lo cual lleva en el largo plazo o en el mediano plazo a que se produzcan drenajes ácidos en esos relaves que se denominan secos y seguros. Entonces, ojo, que hay esa alternativa que se están viendo en Colombia, habría que mirarla con un enorme cuidado porque puede ser tan complicada como la otra. Manuel, finalmente también hay en la actual política minera de Colombia hay una omisión clara de los impactos a perpetuidad. Durante la operación de las minas, las empresas mitigan y manejan con frecuencia el problema de los desechos, y aunque no siempre, como ilustraban los dos accidentes de Brasil, pero después del cierre muchas de las minas tienen potenciales de drenajes ácidos y otros daños a largo plazo o a perpetuidad, cientos de años. En Estados Unidos hoy en día se estima en 35 billones de dólares que tiene que gastar el Estado de los Estados Unidos, el gobierno, para resolver problemas de minas abandonadas.
En Colombia no tenemos reglamentación para estimar y enfrentar los daños ambientales después del cierre de la mina. Recientemente, Minambiente, en respuesta a un derecho de petición de Andrés Ángel, respondió en diciembre del 19: en la normatividad ambiental no hay una reglamentación específica que permite identificar aquellos daños ambientales a largo plazo o perpetuidad, tanto públicos como privados. Eso es realmente muy preocupante, el hecho de que Colombia esté omitiendo los impactos permanentes a los impactos a perpetuidad. Finalmente, el Estado colombiano tiene una gran debilidad en las entidades ambientales para evaluar los estudios de impacto ambiental, hacerle seguimiento. Hay una baja capacidad técnica en comparación con el sector privado. Hay una asimetría Estado-sector privado en el campo ambiental y se está formando una creciente desconfianza de la ciudadanía por ese motivo. Hay una inexistencia sobre beneficios netos de la minería, que valdría la pena hacerlo, en relación con los costos sociales y ambientales que no se han evaluado. Hay unos enormes vacíos en la información sobre la salud y los pasivos ambientales dejados por la minería. Claramente es un país muy atrasado en mirar ese tema. En síntesis, urge adelantar un profundo ajuste de las políticas e instituciones mineroambientales, en particular las ambientales, puestos que con estas se está propiciando la violación del derecho constitucional de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente sano. Estamos en muchos casos en los riesgos desconocidos, como son los impactos a perpetuidad. Muchas gracias. Creo que fue un foro muy rico en contrastar puntos de vista y yo creo que el foro deja más interrogantes que problemas resueltos. Yo creo que esa distancia entre los estudios muy juiciosos de Guillermo Ruda sobre el tema de cuál es el take-up del gobierno, incluyendo regalías, impuestos, etcétera, etcétera, y los estudios de la Asociación Colombiana de Mineros que utilizan otras fuentes, pues hay una diferencia muy grande. Y yo sí creo que va a haber que hacer una discusión pública con muy buenos expertos que nos indiquen realmente qué es lo que le está quedando al país de la actividad minera. Yo creo que el país sí merece y la ciudadanía tiene que saber qué es lo que está recibiendo la actividad minera. Porque, entre otras cosas, a mí personalmente como ambientalista me interesa mucho porque de todas maneras los costos ambientales, así se haga con la mejor tecnología disponible, son muy grandes. Uno tiene que recordar que la minería a cielo abierto, por ejemplo, hace amputaciones ecológicas. Eso ambientalmente, pues es un efecto que no tiene ninguna otra actividad. Tumbar una montaña, ¿no? O tumbar dos montañas. Y lo que se hace de lo que se habla de minería responsable es ya de los daños secundarios, minimizar los daños secundarios. Eso es la minería responsable cuando el país ha aceptado el costo de tumbar una montaña, por ejemplo. No estoy exagerando. Entonces, de ahí que el país tenga que recibir una remuneración justa por esa actividad. Yo personalmente quedo confundido hoy, oyendo las diferentes versiones, como quedé confundido cuando la Contraloría General de la República, un estudio que hizo Luis Jorge Garay, bueno, ahí participó Guillermo Rudas y mostró que el take-up del país no era razonable desde el punto de vista de ese grupo de investigadores y nunca hubo una respuesta ni del gobierno, ni del Poder Ejecutivo, ni del Grupo Minero. Por ahí un libro del Grupo Minero, pero no era una respuesta muy clara. Entonces yo sí llamaría la atención sobre la necesidad de generar un debate lo más constructivo posible con el fin de que el país conozca realmente qué es lo que está recibiendo de la actividad minera. Entonces, digamos, naturalmente reconocemos en el Foro Nacional Ambiental que la minería tiene que tener un espacio para la recuperación económica, que en un país hay que hacer minería. Pero también desde el Foro Nacional Ambiental, durante los años de haber trabajado tanto, tenemos claro que no en todos los sitios donde hay un yacimiento minero se debe hacer minería, porque los costos en el largo plazo y en el mediano y en el mediano plazo pueden ser aún mayores que los beneficios que recibe el país.
No es completamente correcto que lástima que no esté el ministro, porque a él le estoy diciendo, los Sí estudios está el ministro, sí está el ministro. Ahora vamos a hacer la pregunta. los beneficio-costo que están en los estudios de impacto ambiental, señor ministro, eso no son realmente estudios de beneficio-costo. Cuando estamos hablando de estudios beneficio-costo, y hicimos hace unos años un gran debate en la Universidad de los Andes sobre la minería, cuando comenzó la bonanza organizada por la Universidad de Harvard y la Universidad de los Andes, y me acuerdo muy claramente la intervención del economista, del doctor Urrutia, el expresidente del Banco de la República y gran economista, dijo, yo no entiendo por qué el sector, no se hace en el sector minero análisis serios de la relación beneficio-costo en que aparezcan muy claramente todos los beneficios económicos, sociales, etcétera, todos los costos ambientales, y ese estudio no lo puede hacer el que presente el estudio de impacto ambiental. Tiene que ser un estudio de tipo gubernamental, independiente de quien presente el estudio de impacto ambiental. Porque obviamente el que presente el estudio de impacto ambiental le va a dar la razón. No, nunca va a presentar un estudio de beneficio-costo negativo. Eso sería lo más inaudito y lo más impensable. Entonces, el hecho de que no se hubiera adoptado la recomendación de la Unidad de Planeación Minera Energética hace unos años, de que se adoptara claramente un estudio de beneficio-costo independiente, etcétera, etcétera, yo creo que valdría la pena, señor ministro, que se volviera a mirar, porque yo creo que eso nos daría mucho más seguridad en el país sobre el tema. Yo quisiera también, entonces, claro, tiene un lugar la minería en la recuperación económica, pero sabríamos más a ciencia cierta cuál es el lugar de la minería si tuviéramos una mejor información pública, si hubiera esos estudios de análisis beneficio-costo con todos los cierros independientes, y tendríamos más seguridad sobre eso. Y yo quiero hacer énfasis, porque conozco muy bien la institucionalidad ambiental, señor ministro y participantes en este panel, la debilidad institucional ambiental en el sector minero y petrolero del Ministerio del Medio Ambiente y las corporaciones autónomas regionales es enorme. Cuando estamos ante una industria que produce unas utilidades, que produce, digamos, unos recursos económicos para el país de cierta magnitud, aquí se ha discutido si debían ser de mayor magnitud, pero de todas maneras son de una magnitud importante. No hay ninguna razón para que el país no tenga una autoridad ambiental a la altura de las mejores autoridades ambientales del mundo desarrollado. No existe ninguna razón. Entonces hay una enorme asimetría entre el Estado y el sector privado. Y esa enorme asimetría yo creo que genera una gran desconfianza pública. Y quiero terminar ahí. Yo creo que la gran... Y esa enorme asimetría hace, por ejemplo, que todo el tema de los pasivos ambientales hoy en día esté muy perdido en Colombia, que es muy preocupante. Que todo el tema de los pasivos en el largo plazo, ¿quién los va a asumir? Esté muy perdido. ¿Cómo va a ser el tema del cierre de las mineras del carbón del Cerrejón y del Cesar el día de mañana? ¿Quién va a hacer ese cierre? ¿Quién va a evaluar los impactos, los pasivos ambientales? ¿Quién va a decir quién va a manejar esos pasivos ambientales? ¿Quién los va a pagar? ¿O será que en ese momento ya las carboneras están quebradas y por consiguiente tiene que pagar todos los pasivos ambientales el Estado colombiano? Y soy muy claro en eso porque conozco muy bien el caso de Cerrejón y durante años pregunté por el tema del cierre de la mina y nunca recibí respuesta. Entonces, yo creo que el tema de la autoridad ambiental sí es absolutamente crucial. Y el hecho de que no tengamos una autoridad ambiental en la cual confíe la ciudadanía está teniendo graves consecuencias tanto para el sector privado como para el sector público. Porque esa no confianza que debe tener el ciudadano en un tema tan complejo como la minería, que si la autoridad ambiental dice ese proyecto es viable, el ciudadano simplemente le crea porque cree que es seria esa autoridad ambiental, tiene toda la capacidad técnica, pues eso ha llevado a Colombia y a muchos otros países de América Latina que tienen institucionalidades ambientales relativamente débiles como la de Colombia, conozco bastante bien el caso, por ejemplo, del Perú, a que aumenten los conflictos socioambientales y que América Latina sea el campeón mundial en conflictos socioambientales relacionados con la minería y con el tema de petróleos. Y eso sin duda es un tema muy negativo, porque tiene unas consecuencias muy graves para el país. Finalmente, también yo creo que hay una disparidad
de visiones sobre cuáles son los beneficios en las localidades. Hasta recientemente los estudios de la CEPAL para México, Perú y Colombia indicaban, estoy hablando de la CEPAL, que los municipios donde había minería tenían unos niveles de vida por debajo de los municipios donde no había minería. No quería decir una relación causa-efecto, doctora Claudia, sino que llama la atención que municipios o en departamentos donde ha habido minería durante 40, 50 años, como los municipios de Cajamarca en Perú, como los municipios de Carbón, de acuerdo a los datos de la CEPAL en Colombia, tengan unos niveles de vida menores que los municipios que no son mineros. No puede decir uno que haya una relación causa-efecto, pero por lo menos sí puede decir que no se han beneficiado para salir de esos bajos niveles de vida esos municipios. Entonces yo creo que esa es otra discusión que falta por dar. Entonces creo que este panel de alguna manera es un abrebocas que crea una oportunidad para mirar más unos temas, mirar más a fondo unos temas, dado que la decisión del gobierno sin duda es la de acelerar la locomotora minera como una de las vías de recuperación económica del país. Desde este foro hemos estado también preocupados por la recuperación económica del país y por eso hemos hecho 5 foros hasta la fecha sobre los bosques para recuperar el país, porque ahí consideramos que hay también una extraordinaria oportunidad para generar empleo, para generar riqueza, etc. Entonces, de nuevo, un profundo agradecimiento con todos ustedes por este foro. Yo creo que es este tipo de foros en los cuales se presentan diferentes visiones, etcétera, es necesario para que la opinión pública se forme una opinión sobre estos temas. Yo creo que estamos urgidos de hacer cada vez más transparente toda la actividades de alto impacto, como es el caso de la minería, pero no es solamente el caso de la minería y el petróleo. Igualmente hay otras actividades en Colombia que generan alto impacto ambiental y que requerimos examinar con más cuidado, ¿no? Y aquí en el foro hemos hecho varios entradas a otros sectores de actividad que nos parece que no están teniendo, digamos, el desempeño ambiental que se requiere en una época que, como dije en la introducción, se reconoce que hay una crisis ambiental global profunda, representada en el cambio climático y representada en la pérdida de biodiversidad, y la minería, en este caso, se relaciona con esos dos problemas. Y naturalmente, hoy la minería es distinta a la de hace 20 o 30 años, porque ya el reconocimiento de que el desarrollo sostenible, reconocer los límites que impone la naturaleza es necesario, ya está instalado en el mundo y por consiguiente tenemos que mirar la minería en el marco estricto del desarrollo sostenible. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por esa excelente participación. Les agradecemos muchísimo y esperamos que para el público les haya servido aclarar este tema, aclarar un poco los temas, pero yo creo que quedan muchos interrogantes que debemos tratar de resolver conjuntamente. Yo creo que es una invitación a que respondamos en forma constructiva y objetiva esos interrogantes para que haya una respuesta única a los diferentes interrogantes que hicimos hoy y no respuestas diferentes dependiendo de donde cada cual esté ubicado. Muchas gracias.